Hola mis queridos amigos de Capricornio, bienvenidos a este su canal, Sami Tarot. Te quiero invitar muy cordialmente el día de hoy a suscribirte al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero manifestar el día de hoy que esta lectura consta de 3 partes. La primera para los solteros la primera para las parejas de el signo de Capricornio, los capricornianos que se encuentren en pareja en este preciso momento, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para los capricornianos que preguntan por su economía. El día de hoy también te quiero invitar muy cordialmente a hacer una oración por todas aquellas personas que tengan cualquier tipo de necesidad. También si tú requieres algún tipo de oración, lo puedes manifestar en los comentarios de este video. También te quiero invitar muy cordialmente em, a que si esta lectura no resuena contigo, que la dejes pasar, que la devuelvas al universo con muchísimo amor, con el mismo amor que la recibiste. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Capricornio, vamos a comenzar la lectura del día de hoy con los capricornianos que se encuentran en este preciso momento en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial en este mismo momento, mientras yo barajo tus cartas. Quiero que pienses en tu persona súper especial. Lo puedes pensar en voz alta, en voz baja, como tú quieras, o en tu mente lo puedes nombrar, también es válido. Lo importante es que tú conectes en este preciso instante con tu persona súper especial. Bueno, vamos a comenzar. Estas 4 primeras cartas es lo que tu persona especial siente por ti en este preciso momento. Y estas primeras 4 cartas, lo que siente por ti, lo que espera de ti y lo que piensa de ti tu persona especial. Esas 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Tu persona especial está totalmente feliz contigo, se siente muy satisfecho, muy satisfecha de estar contigo. Tú llenas todas las expectativas de tu persona especial definitivamente. Pero mira que eso llega como, no sé, eh, tu persona especial es bastante dependiente de ti, es como demasiado pegada de ti. Es una persona que, no sé, tal vez tiene cierto tipo de recuerdos de su infancia de abandono, pero es muy pegada a ti, depende de ti absolutamente para todo, para tomar cualquier tipo de decisión, consulta contigo. Es muy bueno consultar con la pareja, pero también todo tiene su límite, ¿no? Todo debe tener sus límites y debe ser algo con mesura, con equilibrio. La pareja sí debe consultar las cosas que afectan en pareja, pero también debe existir una buena individualidad para que las cosas funcionen perfectamente muy bien. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Mira que tu persona especial está súper preocupada porque piensa o espera que de pronto tú vayas a romper con ella o con él. Tiene ese miedo, ese temor de que tú la dejes en cualquier momento. No sé cuál es la situación que están viviendo ustedes ahora con esta relación, pero eso es como que lo que espera de ti tu persona especial. No sé, tiene mucho miedo de que tú lo dejes o que tú la dejes. ¿Qué piensa de tu persona especial? Que tal vez eres una persona que te has convertido como en una persona de un carácter bastante fuerte, que a veces no se te puede hablar, que no sabe cuál es la situación que te sucede a ti, pero que te la pasas como de muy mal genio, como que peleas por todo, discutes por todo, que está bastante, no sé, tiene bastantes dudas de qué es lo que te sucede a ti realmente, qué es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, tener ciertos problemas, ciertas dificultades
Pero mira que esta es una carta de un aviso de algo que se podría evitar, que es una decepción amorosa de parte y de parte de ustedes dos. No sé, tal vez comenzar a desengañarse el uno del otro, que ya se acabe la luna de miel. Y esto también puede estar muy relacionado por cuestiones que se van a enterar el uno del otro, noticias bastante negativas que les van a afectar a ustedes muchísimo, muchísimo en su relación. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Que se unan como pareja, que tomen decisiones en conjunto y que no se dejen como tanto afectar por las cosas del exterior, que cuiden muchísimo su salud emocional más que todo. Tal vez tu pareja o tú mismo, mi querido amigo o amiga de Capricornio, están padeciendo de algún tipo de depresión y esto afecta, no sé, la relación de ustedes. Afecta también lo que ustedes puedan estar viviendo. Sí, la depresión es una enfermedad bastante complicada que si no se le presta atención puede afectar todos los aspectos de nuestra vida, absolutamente, absolutamente todo, no solamente lo emocional, sino todo lo demás. Es una enfermedad incapacitante. Bueno, vamos a ver qué te dicen tus angelitos en este día de hoy. Bueno, resultaron dos ángeles súper, súper maravillosos. Este angelito te dice, iniciarás un nuevo ciclo. Mira, mi querido amigo o amiga de Capricornio que está en esta relación ahora en este preciso momento, se pueden dar algunas opciones, ¿ya? Podría suceder que ustedes hablen y lleguen a acuerdos y que la relación comience a fluir de una manera adecuada, de una manera más sana y que ustedes comiencen un nuevo ciclo, pero algo súper, súper bueno. Esto, angelito, te dice, renacerás de lo antiguo. Este otro angelito te dice, renacerás de lo antiguo. Mira que este angelito tiene en la parte de arriba un ave fénix. Y mira que este angelito te está diciendo que muy seguramente tu relación podría tener un nuevo comienzo. Podría tal vez de esas cenizas que podrían quedar de la relación que está comenzando ahorita en este preciso instante, tal vez tomarles un poco de tiempo, pero volver a retomar las cosas en determinado momento. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos amigos y amigas de Capricornio que se encuentran en una relación en este momento. Ahora vamos con la lectura para mis queridos amigos y amigas de Capricornio que se encuentran solteritos y solteritas. Bueno, estas 4 primeras cartas es lo que les espera, lo que ustedes están viviendo en este preciso momento, y las 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, vamos a ver. Ya colocamos las 4 primeras cartas. Bueno, en este preciso instante tú tienes una confusión bastante grande, muy seguramente relacionado con tus sentimientos, con algún tipo de relación en la cual has terminado y que te dejó bastante, bastante confundido o confundida. Mira que tú no has sido como muy prudente con esta situación de tus sentimientos. Parece que has estado como desbordado en cuestiones estas sentimentales y la verdad, esto ha sido fruto de la confusión que tú tienes, ¿ya? De la confusión de la que tú estás viniendo, o sea, de la que vienes presentando. Y la verdad, está siendo una etapa bastante difícil, bastante, muy, muy difícil para ti. Pero mira que esto que estás viviendo ahora es una situación que a ti te va a ayudar a crecer en todos los sentidos. Vas a madurar y vas a poder avanzar si tomas decisiones sabias, si te calmas un poco, si respiras y tomas un poco de distancia de esta situación que estás viviendo ahora para poder mirar de una manera más clara el panorama y tomar buenas decisiones. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano, cercano? Mira que hay personas que te van a decepcionar, personas que pensabas que eras de una manera o esperabas algo de esas personas y la verdad es que no va a resultar tanto como tú lo esperabas o lo deseabas. Ciertos problemas no tan graves, pero que tienen una solución bastante cercana, cercana. Mira que te dice que tengas mucho cuidado con discusiones con personas cercanas a ti.
de no ir a que se te suban los ánimos, de tener mucho cuidado con lo que hablas y con tus actos. Ten muchísimo, muchísimo cuidado. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que abras muy bien los ojos y que despiertes muy bien tus oídos para que no te engañen, para que no sufras de pronto algún tipo de estafa en alguna situación, en alguna cuestión, muy seguramente alguna situación legal. Ten muchísimo cuidado porque podrías estar siendo susceptible de engaños. Entonces, tus guías espirituales te están diciendo que abras muy bien los ojos y que busques asesoría legal si la necesitas para no ir a cometer errores, que tengas muchísimo cuidado con documentos que vayas a firmar, con cuestiones que vayas a decir. Ten muchísimo, muchísimo cuidado. Vamos a ver qué te dicen los angelitos en este preciso instante. Mira, han salido dos angelitos que son súper maravillosos. Este angelito es súper especial para lo que te estaba diciendo de la estafa y del engaño. Mira, como ya estás advertido, este angelito te dice: derrotarás la mentira. Te vas a enterar de cualquier tipo de engaño, falsedad, estafa que te vayan a hacer. Tú vas a estar enterado. ¿Pero por qué? Porque tus guías espirituales y porque tú mismo te vas a dar cuenta de las situaciones a tiempo, antes de que sucedan. Este otro angelito te está diciendo: hallarás lo perdido. Mira, tu calma, tu tranquilidad, tu salud física, espiritual, emocional, todo lo que tú has perdido en algún momento se va a comenzar a reparar, va a comenzar a haber justicia para ti pronto en tu vida, mi querido amigo o amiga de Capricornio que está solterito o solterita. Bueno, esa ha sido la lectura para mis Capricornios que se encuentran solteros. Ahora vamos con la lectura para mis Capricornios que preguntan por su economía. Bueno, vamos a ver. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante. Y las siguientes 4 cartas es lo que te espera a ti en tu economía en un futuro cercano y el consejo de tus guías espirituales que te dan en este preciso momento, la orientación que ellos te dan. En este preciso instante, tú estás teniendo ciertos conflictos internos por la actividad económica en la cual tú te estás desempeñando en este preciso instante. Te está yendo bien, las cosas están funcionando, todo está siendo, o sea, bien, perfecto, las ganancias están muy, muy bien. Pero mira que tu cuestión debe, no sé, hay algo que te tiene que no te gusta, ¿ya? Hay algo que no te acaba de cuadrar con lo que estás haciendo en este momento para ganarte el dinero y esto te tiene dudando muchísimo, muchísimo. Mira que has tenido bastantes enfrentamientos con personas muy cercanas, tal vez enfrentamientos que han llegado a niveles bastante trágicos. Debes tener mucho cuidado con esta situación, ¿no? De pronto de los enfrentamientos, que no vayas a sufrir de pronto algún tipo de ataque físico. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano, cercano? Mira que vas a necesitar ayuda. Ayuda, bastante ayuda, tal vez ayuda legal o ayuda económica. Vas a necesitar ayuda de personas que están en el ámbito profesional. Mira que te llega una buena época de ganancias, de prestigio, de muchísimas cosas muy, muy buenas con relación al dinero. Pero mira que esas mismas ganancias y toda esa misma cuestión te traen bastantes conflictos con personas cercanas a ti. Entonces, fíjate bien que tu forma de ganarte el dinero no te traigan como tantos conflictos internos y con las personas que están cercanas a ti. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales en este momento? Que cuides mucho tu salud física, emocional, espiritual, que te cuides muchísimo de accidentes o de cualquier tipo de atentado, que trates de mirar la cuestión de tu ansiedad, de los miedos y todas estas cosas que no le hacen nada bueno a tu salud física, mental y emocional y no te permiten tomar buenas decisiones. Entonces, ten muchísimo cuidado con esa cuestión y mira la manera de cambiar de estrategia si lo que estás haciendo en este momento como actividad económica no te está trayendo paz y tranquilidad. Bueno, vamos a ver qué te aconsejan los angelitos en este
preciso instante. Bueno, salieron dos cartas de una sola vez. Dice, en los viajes te encontrarás. Mira, yo digo que no solamente es el viaje, o sea, unos viajes muy buenos que puedes hacer a algún lugar geográfico que te va a ir súper, súper bien. Va a ser no solamente beneficio para ti en cuestiones económicas, sino también en cuestiones emocionales y personales. Te pueden hacer mirar o te pueden hacer darte cuenta de muchas cosas que tú necesitas saber. Bueno, la victoria te dará paz. Mira, lo que esté sucediendo con tu actividad económica, con tu vida económica, la victoria en cuestiones económicas no es solamente obtener muchísimas, muchísimas ganancias, sino también a poder ayudar a los demás y que lo que estemos haciendo beneficie al mayor número de personas posible, que no solamente ganemos nosotros, sino que ganen otras personas también. Bueno, entonces ten muchísima en cuenta lo que te estoy diciendo. Bueno, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos amigos y amigas de Capricornio. Los espero en una próxima oportunidad y hasta pronto.